Para poder comprender las máquinas eléctricas necesitamos entender lo que son los circuitos magnéticos. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar las características, las propiedades, la teoría de los circuitos magnéticos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Circuitos magnéticos. Un circuito magnético es un dispositivo que ofrece las líneas del campo magnético canalizadas trazando un camino cerrado de material ferromagnético sobre el que actúa una fuerza magnetomotriz. Sabemos que los conceptos de pronto nos pueden brincar y a lo mejor no son muy claros. Los vamos a ir explicando paso a paso a lo largo de este tutorial. El anillo o torus hecho de material ferromagnético con permeabilidad mucho mayor que la del aire. El material del que está hecho este núcleo ferromagnético es un material que permite el flujo de esas fuerzas electromotrices mucho mejor que en el aire, por lo que el campo magnético producido por un arrollamiento por el cual circula la corriente eléctrica tiende a quedarse dentro del material ferromagnético y puede ser orientada a su fuerza magnetomotriz. El circuito magnético está conformado entonces por los circuitos que pueden ser homogéneos o heterogéneos. Los circuitos magnéticos homogéneos, una sola sustancia forma la sección uniforme y sometido a igual inducción en todo su recorrido. Son circuitos que tienen un anillo ferromagnético homogéneo en todo su recorrido. Mientras que los heterogéneos varían las sustancias de distintas secciones o inducciones con coincidencias y pueden tener o no entrehierros. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Si nosotros vemos estos circuitos magnéticos, estos son homogéneos porque todo su anillo ferromagnético, todo el anillo ferromagnético es del mismo tipo. En los tres casos es un anillo ferromagnético, a esto se le llama torus, a este se le llama torus. Este tiene una sola bobina, este tiene un grupo de bobinas que lo magnetizan en diferente forma. Este tiene una bobina central que lo va a magnetizar en estos dos caminos. Pero al final de cuentas el núcleo ferromagnético es homogéneo en los tres. Sin embargo, en este caso tenemos un núcleo ferromagnético de este tipo, pero resulta que en esta zona hay un torus de otro material que está conformando un entre hierro, se le llama entre hierro, porque está rompiendo esta circulación normal del flujo ferromagnético. Lo mismo aquí, tenemos esta bobina en este torus, pero resulta que en esta parte está suspendido este material del núcleo ferromagnético y entonces aquí hay una diferencia de potencial en estos dos. Así como aquí hay diferencia de potencial entre este y este. Y lo mismo aquí, este entrehierro que tenemos aquí, tenemos un núcleo ferromagnético que se interrumpe aquí tenemos aire simplemente, y eso es un entrehierro también. El circuito magnético, entonces, para comprender los circuitos, debemos comprender algunos conceptos básicos. Por ejemplo, excitación, bobinado, núcleo y entrehierro. Vamos a analizar. La excitación de un circuito magnético, también conocida como alimentación, representa la fuente de corriente eléctrica con la cual se genera el flujo eléctrico en el circuito. Esta fuente de suministro puede ser de muchos tipos dependiendo de la utilidad del dispositivo. Por lo general se utiliza corriente alterna
aunque en algunos casos también puede ser corriente continua. Esto no es muy común. El bobinado de un circuito magnético es el cable magneto o cable conductor aislado que rodea el núcleo y tiene una forma de solenoide y somete al núcleo a un campo magnético constante en toda su sección, en una dirección que dependerá del flujo de la corriente eléctrica. Es importante en el bobinado del número de espiras o vueltas sobre el núcleo. Esto va a generar mayor o menor presión magnética o fuerza magnética en el núcleo ferromagnético. El núcleo de los circuitos magnéticos es una estructura ferromagnética diseñada para transportar el flujo creado por la corriente eléctrica que fluye en el bobinado y tienen una permeabilidad mucho más alta que la del aire o el espacio y por tanto el campo magnético tiende a quedarse dentro del material o núcleo. El entrehierro en el circuito magnético es la zona del núcleo que forma una interrupción o discontinuidad y que provoca que el camino del flujo salte o sea discontinuo por representar una zona de baja permeabilidad. En este caso tenemos el núcleo ferromagnético aquí representado con esta parte gris. Sin embargo, en esta zona hay una interrupción y a esto se le llama entrehierro. La bobina, al impulsar el campo magnético sobre esta estructura, resulta que en esta parte o se salta el flujo de lo que es el circuito magnético o tiene que ser impulsado en otra dirección o interrumpirse en esta zona directamente. La fuerza magnetomotriz, normalmente representada por FMM, es la fuerza capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético y puede deducirse de la ley de Ampère. En física, el magnetismo de la ley de Ampère, modelada por el francés André-Marie Ampère en 1831, relaciona un campo magnético estático con la causa, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. James Clerk Maxwell la corrigió posteriormente y ahora es una de las ecuaciones de Maxwell, formando parte del electromagnetismo de la física clásica. La fuerza magnetomotriz FMM, si nosotros analizamos la ley de Ampère, explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que lo atraviesa, o sea, el flujo de un punto a otro va a generar, por ejemplo, en este caso viene en este sentido, y va a generar lo que se conoce como la regla de la mano derecha, en donde los dedos enrollan al conductor, el dedo pulgar apunta hacia donde viaja la intensidad y entonces la punta de los dedos indican el sentido del campo magnético. La dirección del campo en un punto es tangencial a dichos círculos en el plano y que resulta perpendicular al paso de la corriente, también conocida como regla de la mano derecha, en donde el campo magnético producido por el flujo eléctrico por un conductor sigue el sentido de los dedos de la mano derecha cuando el pulgar apunta al sentido de la intensidad del campo eléctrico. Los conceptos de flujo electromagnético. Vamos a analizar algunos conceptos porque de pronto nos son un poquito extraños. Y si no comprendemos los conceptos, pues no vamos a entender esas relaciones que existen. Por ejemplo, vamos a hablar de la fuerza magnetomotriz. F, también representada como FMM. Una vez vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Esta es fuerza magnetomotriz.
También llamada potencial magnético, es la fuerza que produce una intensidad de campo magnético y se mide en amperios. En un conductor portador de corriente, el movimiento del portador de carga hace que el campo magnético se expanda, vamos a decir, alrededor del flujo eléctrico. Ampere, ¿sí? Es la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica, es decir, la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor por unidad de tiempo. El área incluso se expresa, esto lo podemos expresar, ¿sí?, como ampere, que es igual a coulombs por segundo. El área interior transversal en metros cuadrados, ¿sí?, es el área en metros cuadrados, también el área, y esto B significa el corte, la sección. Es el área interior transversal del núcleo magnético. Algunos autores la simbolizan como A, simplemente. Sin embargo, puede confundirse el área con los amperes, por eso es que vale la pena ponerla como AM2, ¿sí?, o AB, o AM al cuadrado, cualquiera de las dos, o de las tres. El vector de flujo magnético o campo magnético B es el vector o superficie S, es el ángulo de la superficie del área interior transversal del núcleo magnético. Esto representa el corte transversal del núcleo magnético, del núcleo ferromagnético, ¿sí? O sea, ¿qué superficie tiene ese núcleo? Eso es lo que representa. Normalmente se mide en metros cuadrados. Lo que es el vector del flujo magnético, campo magnético B, pues es eso que representa en la ley de Ampere el flujo magnético de los dedos que orientan cuando el pulgar apunta hacia el flujo eléctrico. El vector, bueno, esto sería entonces, ese es B, el campo, el flujo magnético o campo magnético. Es la cantidad de fuerza magnética que se genera por el flujo de corriente. Y el vector de superficie, que corresponde a esa parte, es el ángulo de la superficie del área intertransversal del núcleo magnético. La intensidad I es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo y se mide en amperes. La reluctancia magnética RM, ¿sí?, por sus siglas RM, reluctancia magnética, es la relación entre la fuerza magnetomotriz y el flujo magnético. El término fue acuñado por Oliver Heaviside en 1888 y se mide en amperios. Otra medida magnética corresponde al Weber, WB, Weber. Es la unidad de flujo magnético o flujo de inducción magnética en el Sistema Internacional de Unidades, equivalente al flujo magnético que al atravesar un circuito en una sola espira produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 voltio. Si se anula dicho flujo en un segundo por decaimiento uniforme, esto es lo que fluye como fuerza cuando 1 voltio atraviesa el conductor eléctrico. Pi es el flujo magnético en Webers, es la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una determinada superficie S en un espacio y que forma parte de la superficie total S y se extiende en toda la superficie del conductor magnético. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de esto y cómo están definidos. La fuerza magnetomotriz FMM es aquella capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético. La fuerza MM de un circuito magnético se puede expresar
en términos de flujo magnético phi y la reluctancia magnética Rm. La ley de Hopkins nos dice que la fuerza magnetomotriz es igual a la reluctancia magnética multiplicado por el flujo magnético, que es el número de espiras, que lo explicamos aquí, que es la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan determinada superficie. Ese es phi. Y bueno, la F fuerza, ¿sí? Magnetomotriz, está medida, bueno, esa fuerza electromotriz normalmente se mide en amperios volts. La reluctancia magnética y la reluctancia del circuito en los amperios sobre los webers, que son los líneas de conducción magnética, y el flujo magnético pues, en webers, ¿sí? Donde los webers, decíamos, volvemos, es la cantidad de líneas del campo magnético. El flujo magnético entonces es la cantidad de líneas de fuerza que pasan por un circuito magnético y nos indica la cantidad de magnetismo existente en un medio. Si entre los vectores del flujo y el vector superficie se forma un ángulo distinto de 0, tenemos entonces que el flujo es igual a pi b punto s, b por s, donde s por el coseno de phi. Esto es la resultante, ¿sí?, del vector de la superficie por su inclinación, es θ, nos va a dar precisamente a b, que es el flujo magnético resultante. Este es b, las líneas moradas. La superficie es b, ¿sí? Su ángulo de inclinación de la superficie es θ y la resultante es s. Y bueno, entonces el flujo magnético phi, ¿sí?, si el vector del flujo es paralelo al vector de superficie del área S y el campo es constante, el flujo phi que pasa a través de dicha área es simplemente el producto absoluto de ambos vectores, b por s. Pero si tenemos un ángulo de inclinación, entonces se ve afectado por el coseno de θ. Y esto obviamente se reduce. Mientras más alto sea el ángulo de inclinación, será más el flujo magnético se verá reducido por el factor del coseno. La reluctancia magnética es la oposición que ofrece el circuito magnético al establecimiento del flujo y depende de la naturaleza del material y de sus dimensiones. Su unidad su unidad es el henrio, el H, henrio, a la menos 1, esto es H a la menos 1, o AB sobre WB, que sería la forma de la fuerza. Entonces el henrio tiene unidades similares a las de la fuerza magnetomotriz. La reluctancia R de un circuito magnético uniforme se puede calcular como R igual a L sobre mu A. R es la reluctancia magnética en amperios, también llamada amperio vuelta, por eso se conoce como AV, amperio vuelta, por Weber, en el sistema internacional. Esta unidad es equivalente al inverso del henrio, o sea, H-1, multiplicado por el número de espiras. Esto es por el número de vueltas del cable magneto, del cable aislante que está formando el circuito eléctrico alrededor del núcleo ferromagnético. Y es la longitud del circuito, L más bien, esta L es la longitud del circuito, mu es la permeabilidad del material, la permeabilidad magnética del material, y A es el área de la sección del circuito, ¿sí? Sección del núcleo magnético.
Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. La permeabilidad es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos. Su unidad es el Weber por el área magnética. También están el área en metros cuadrados. También están la permeabilidad del vacío, que es mu0, y la permeabilidad relativa, que es mu-r. Así la relación entre todas es que la mu, o sea, lo que es la permeabilidad, es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío. El circuito magnético en serie es un circuito magnético formado por varios tramos heterogéneos, acoplados uno a continuación de otro. Esta heterogeneidad se puede dar por estar formado de idéntico material, pero de secciones diferentes, y también por ser distinto material, como sucede cuando hay entre hierros, o sea, como esta parte que se muestra en la figura. El circuito magnético paralelo en la derivación, en el caso del circuito acorazado, como en los transformadores, el flujo que se produce en la columna central se divide por las dos columnas laterales y por tanto la reluctancia equivalente de las ramas en paralelo es la inversa de la suma de las inversas, como sucedía con la resistencia en paralelo. El entrehierro, como lo vemos aquí, un entrehierro no es más que un espacio de aire intercalado en un circuito magnético, y su existencia puede deberse a razones mecánicas o de construcción, a la necesidad de modificar el comportamiento magnético del circuito a fin de que el dispositivo funcione de alguna manera especial, o a la necesidad de crear un campo magnético en el aire en alguna región determinada. El ferromagnetismo, ¿sí?, es un fenómeno físico en el que se producen ordenamientos magnéticos de todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido. Si nosotros tenemos un fierro que está cortado de alguna manera específica, al ir acomodando o aplicando ciertas fuerzas podemos ir ordenando poco a poco ese flujo magnético, y al aplicar, por ejemplo, una fuerza electromotriz sobre él, podemos ordenar todo el flujo magnético para que en una barra de metal se dé el sentido del flujo magnético en una sola dirección. Ejemplos de circuitos magnéticos: tenemos circuitos magnéticos homogéneos y circuitos magnéticos heterogéneos. Estos tres son homogéneos, estos tres son heterogéneos. Motores. ¿Qué son los motores? Un motor es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en mecánica, siendo por medio de campos magnéticos. Puede haber motores síncronos y asíncronos. De los motores, el primer motor de inducción magnética fue desarrollado por Nikola Tesla en 1888. El estator, que es la parte, vamos a decir, externa del motor eléctrico, está construido precisamente por un paquete laminado de capas de acero, silicio, de alta calidad, con ranuras para alojar el devanado del estator, que opera con alimentación de potencial de corriente alterna o corriente directa para generar el campo magnético giratorio, que sería este. Y el campo magnético giratorio es el que se va generando aquí en cada uno de estos componentes ferromagnéticos, que va
los cambios en la corriente alterna, por ejemplo, va generando un cambio y va generando un flujo magnético giratorio. La parte fija de una máquina rotativa, la cual alberga una parte móvil o rotor, o sea, dentro de esto va un rotor, pero lo vamos a ver más. Aquí está. El rotor. El rotor puede ser construido con polos lisos o salientes, dependiendo de las características constructivas del motor y de sus aplicaciones. El rotor completo está formado por la estructura que compone o soporta los polos, los devanados del campo y la jaula de arranque, que son las partes activas giratorias del motor síncrono. Por ejemplo, existen dos tipos de rotores: el rotor de jaula de ardilla, que es como este que se muestra aquí, y el motor de bobinado, que es como este otro, el rotor de bobinado que se muestra acá. Los motores síncronos, como la máquina síncrona, los motores síncronos son máquinas síncronas que utilizan para convertir la potencia eléctrica en potencia mecánica por rotación. Los motores de inducción de corriente alterna. La velocidad síncrona de un campo magnético rotatorio está definida por la relación entre la frecuencia de la corriente alterna y los polos del estator. Esto es NS igual a 120 FE sobre P, en donde NS es la velocidad síncrona, 120 es el ángulo de separación entre las bobinas del estator, y F es la frecuencia de las fuentes de alimentación, donde P es el número de polos del estator. Hay que recordar que 120 es un tercio de una circunferencia que tiene 360 grados, y quiere decir que cada 120 grados hay una fase de la corriente alterna que se está manejando. En este caso es una corriente trifásica. Por eso se utilizan los 120 cuando se trabajan corrientes trifásicas. El motor de inducción de corriente alterna, si se desea cambiar el giro de un motor trifásico, basta con cambiar el orden de la alimentación eléctrica de dos de las fases y se invertirá el giro. Al cambiar el orden de dos de las fases, la estructura analógica de la corriente alterna, esas formas de cambio de la corriente alterna van a verse totalmente invertidas al cambiar dos. Una queda fija, pero las otras dos se invierten, y entonces eso hace que se invierta el giro en el motor. El motor de inducción magnética asíncrono trifásico. En este rotor sigue el camino del campo magnético giratorio, pero no logra alcanzar la velocidad de este, es decir, el rotor se mueve más lento que el campo magnético. Los más comunes y conocidos son los motores de jaula de ardilla, que se componen de la siguiente manera, que es el estator, el rotor de jaula de ardilla, que sería este representado por estos puntitos rojos, y el eje de rodamiento, que sería el centro de este eje. Y esto que está acá afuera es el estator, en donde está generando un cambio por la energía alterna, está generando un cambio de polaridad, y eso está generando un ciclo en los tres componentes, las tres fases que están representadas aquí con los colores morado, verde y rojo. Muy bien. Esto sería entonces el ejemplo de un motor asíncrono, en el cual no es por la propulsión o por la impulsión del rotor lo que genera el giro, sino porque el rotor intenta alcanzar esa atracción del campo magnético que va girando por el cambio de fases. El motor de inducción magnética asíncrono trifásico es un voltaje inducido en una barra determinada por el rotor. Paint, que es la velocidad de inducción, el voltaje, perdón, de inducción, está calculado por el voltaje por B, que es el impulso magnético, vamos a decir. Donde Paint, ¿sí? el voltaje de inducción, es el voltaje inducido. V es la velocidad de la barra
y B es el vector de densidad del campo magnético. L, sí, que es esto, es la longitud del conductor del campo magnético. El factor de potencia es un indicador sobre el correcto aprovechamiento de la energía. De forma general, es la cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1. Dependiendo del factor de potencia, por ejemplo, aquí tenemos potencia activa y potencia reactiva. La potencia activa es la que está dando la fuerza directa y la potencia reactiva es la que está en contra de esa potencia que se está recibiendo. La excitación normal. En este caso, se supone que el motor estará trabajando con una excitación normal y constante. Como sabemos, la velocidad del motor síncrono no puede variar al conectarse la carga debido a que éste se encuentra funcionando la velocidad del sincronismo. Sin embargo, si se produce una pequeña variación en el ángulo del par, el ángulo representa el desplazamiento mecánico del motor en relación al estator. El efecto de aumentos de carga con excitación normal, y esto lo maneja I.L. Kosov en máquinas eléctricas transformadores. El diagrama compuesto para ver el efecto de la carga con excitación normal, EGP, es igual a VP a partir del caso sin carga. O sea, cuando no hay carga va a ser igual el EGP que el VP. La subexcitación en este diagrama fasorial, esto se conoce como diagrama fasorial, se aprecia que cuando el motor se excita con un voltaje EGP menor a VP, se produce una corriente en una armadura con un ángulo de retraso muy cercano a 90 grados, y a medida que la carga aumenta, el factor de potencia mejora, como lo muestra el diagrama con la corriente de armadura de, en este caso, I2E, que es la intensidad. Por ejemplo, aquí tenemos, y la I3, o sea, tenemos estos dos vectores. Esta mejora del factor de potencia se debe al mayor voltaje resultante de la máquina en la máquina, y lo provocan precisamente la suma de vectores. Cuando estamos hablando de la sobreexcitación es cuando todos los vectores son por arriba de la línea horizontal. El último caso es cuando se trabaja el motor síncrono con una sobreexcitación, es decir, que EGP es mayor que VP. Entonces, si nosotros analizamos los dos casos anteriores, en el primero, ¿sí?, EGP es menor que VP. EGP es igual a VP. En el segundo, ¿sí?, EGP es menor que VP. Y en el tercero, es EGP mayor que VP. Aquí ya todos los vectores están por arriba de la horizontal, porque la EGP es mayor que la VP. Debemos entender que existe en todos estos factores son números y por tanto, como números reales, tienen la tricotomía. O son mayores a, o son menores a, o son iguales a. No existe otra forma. En este caso, cuando la carga es pequeña, el voltaje resultante, ER1, tiene un pequeño desfasamiento respecto a EGP, y la corriente en la armadura, la IA1, se encuentra, vamos a decir, en cuadratura, o sea, está equilibrada. Sin embargo, a medida que se suministra una mayor carga al motor, se observa cómo el ángulo del factor de potencia mejora acercándose a la unidad. El efecto del aumento de la carga en condiciones de sobreexcitación, EGP
mayor a VP. Y entonces, bueno, también esto fue mencionado por I.L. Kovsov, máquinas eléctricas y transformadores. Bueno, el incremento de la carga es un incremento en la potencia real o la relativa suministrada por el generador. Tal incremento de carga aumenta la corriente tomada del generador si no cambiamos la resistencia del campo. La corriente del campo se mantiene constante y por tanto el flujo también es constante. Además, si el motor primario mantuviera su velocidad constante, la magnitud del voltaje interno generado también sería constante. Con respecto a la carga inductiva pura, en este caso los flujos aparecen en sentido contrario, produciendo un efecto desmagnetizante, es decir, que los flujos se restan. Entonces, más que impulsarse, bueno, en este caso, como se están restando, se impulsan, se repelen unos con otros por la carga idéntica en los polos. La carga resistiva es cuando no se tienen orientados los polos en ninguna de sus fases. El flujo producido por los polos del rotor y el producido por la corriente del inducido están desfasados, están perpendiculares al flujo magnético, generando así una distorsión del campo resultante. La carga capacitiva pura, ¿sí?, es la carga. En este caso, los flujos tienen igual sentido, dando como consecuencia un efecto magnetizante, es decir, que los flujos se van a sumar y los polos inducidos contrarios enfrentados, como se ve aquí. Entonces tenemos la carga inductiva, es cuando tenemos el mismo sentido de los flujos magnéticos. La carga la carga resistiva es cuando los flujos magnéticos del rotor están perpendiculares a los del estator, y la carga capacitiva, que es cuando los flujos magnéticos del inductor están en el mismo sentido pero en flujos contrarios al del rotor, están en sentido contrario a los del estator. Hasta aquí el análisis de los circuitos magnéticos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.